Buenos días a todos, muchísimas gracias por asistir, por acompañarnos hoy en esta Open Session. Hoy estamos con Gael Tomé, director de Multiplica México. Estaremos hablando de los OKRs y conoceremos como empresas como Google, LinkedIn, Singa, General Assembly definen y dan seguimiento a sus objetivos de negocio. Les quiero recordar que pueden realizar sus preguntas en el panel de GoToWebinar. Al final, Gael estará dando un espacio para responderlas. Eh, les recordamos que por favor nos sigan en nuestras redes sociales y compartan sus insights. También les comentamos que esta sesión está siendo grabada y va a ser compartida en las redes sociales, en YouTube el video y en SlideShare la presentación posiblemente. Entonces, para que estén bien pendientes, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Gael, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Hola a todos. Gracias por la introducción. Pues vamos a iniciar. Vamos a hablar de OKRs. OKRs son las siglas para Objective y Key Results en inglés, objetivo y resultados claves. Y pues nos toca platicar de eso una hora más o menos. Y al final buscaré un poco de tiempo para contestar preguntas si es que las hay. Pues iniciamos. Me lanzo. No sé si me pueden confirmar que están viendo mi pantalla. Sí, se ve perfecta. Ok, esa es la agenda. ¿Para qué sirven los OKRs? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué son los OKRs? ¿Qué es un buen objetivo? ¿Qué es un buen resultado clave? ¿Cómo se cocina y se comen los OKRs? Y algunas lecciones aprendidas. Entonces, arranco con esa cita de Alicia en el País de las Maravillas, donde el gato loco ese le pregunta a Alicia a dónde quieres ir y le dice, no sé, ¿a dónde debería yo de ir? Pues le dice, depende a dónde tú quieres ir. Le dices, no sé. Dices, bueno, si no sabes a dónde quieres ir, no importa qué camino tomes. Y es un poco divertido. Y es una buena introducción a lo que son OKRs. OKRs es a donde defines, al menos en el mediano plazo, hacia dónde quieres ir. Y sin eso, pues definitivamente no importa tanto eh, a dónde vayas o qué hagas si no tienes un poco claridad de esos objetivos. Y los OKRs vienen de unos métodos de los años 70 que se llamaban Management by Objective. Y es un método que pues, a donde le buscas y le lees por internet no tiene muy buena fama. Eh, la idea es buena, es de, pues, trabajemos por objetivos, pero en la práctica eran métodos que no eran muy ágiles, ¿no? Se hacía una vez al año y servía de base para medir el desempeño de las personas, darles o no aumentos o promociones. Eso lo hace que no es muy adaptado al mundo moderno, que los ciclos son más cortos, ¿no? Todo el cambio es más rápido. Y también era algo que era todo en cascada, entonces requería objetivo del CEO para después que los directores pongan sus objetivos y después las áreas y después los equipos y al final las personas. Y en una empresa grande ese proceso se podía tardar meses, y entonces te podías quedar 6, 8 meses del año sin tener realmente tus objetivos definidos, entonces como que no funcionaba tan bien. Y lo otro es como venía ligado a temas de remuneración, no te motivaba a poner objetivos ambiciosos, porque al final de alcanzar tus objetivos iba a depender si tenías un aumento, si te iba bien en la empresa, entonces incentiva un poco a la gente a poner objetivos muy fáciles, y entonces se perdía un poco todo el propósito de eso. Pero el origen viene de ahí, de los OKRs. Eh, los OKRs son un poco diferentes de simplemente Management para Objective y están más adaptados a ese mundo en el cual vivimos, que le llaman VUCA, a donde hay alta volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad, y a donde sabemos que vivimos en un mundo que es más complejo, a donde antes era más sencillo decir, yo tengo tal objetivo y para llegar a tal objetivo voy a dibujar un plan maestro. Y si cumplo exactamente este plan, lo más probable es que yo llegue al objetivo. Y seguramente en el ciclo pasado eso era efectivo, funcionaba,
porque la velocidad del cambio era mucho menor y la complejidad del mundo en el cual vivíamos era mucho menor. Era más fácil predecir si uno hace tales acciones, va a tener tales resultados. Hoy no es tan cierto y las cosas van tan rápido, cambian tan rápido los negocios, los objetivos, el mercado, la competencia, los productos, etcétera, que necesitas procesos que son más ágiles, en el cual el objetivo no es de cumplir con tu plan, sino al contrario, tener una capacidad de adaptarse a tanto cambio, a tanta ambigüedad, a tanta incertidumbre. Y para eso los OKRs es un mejor método. Aquí les puse toda una lista de empresas con la siguiente pregunta: ¿qué tienen en común todas esas empresas, ¿no? Y tienen varias cosas en común. Tienen objetivos pero muy ambiciosos. Tienen, incluso si lees la visión de esas empresas, Google quiere organizar y hacer accesible toda la información del mundo. Y en general muchas de esas empresas han tenido crecimiento exponencial, empresas que durante varios años crecieron 10 veces su tamaño de negocio, no un 20%. Y son conocidos por eso, por tener objetivos sumamente ambiciosos. Tienen un track record de cumplir y rebasar esos objetivos. Tienen objetivos totalmente locos y los alcanzan, que es todavía más loco. Y son empresas que tienen un contexto de mucha libertad, que tiene que ver un poco con lo ambicioso que son, con ese mundo complejo, cambiante en el cual estamos viviendo, que hace que mucho del desempeño y resultado de las empresas se basa en la creatividad de las personas y de los equipos, en encontrar soluciones nuevas y diferentes. Y la creatividad es algo que se desarrolla mejor en un entorno de grandes libertades. Y son empresas que tienen ese contraste o ese equilibrio entre, de un lado, mucha libertad a los colaboradores en cómo hacer el trabajo, hasta el lugar, los horarios, cómo se autoorganizan, etcétera, y a la vez empresas sumamente exigentes que piden resultados excepcionales. Y lo que tienen en común todas esas empresas, y ya sospechaban que iba a decir eso, es que usan OKRs. Usan OKRs o usan técnicas muy similares a los OKRs. Los OKRs, que son un método que usan empresas y equipos que desean genuinamente cambiar el mundo y obtener resultados extraordinarios para establecer y dar seguimiento a sus objetivos. Si no estamos buscando resultados extraordinarios, no vale la pena el esfuerzo de usar OKRs. Y algunos beneficios que tienen los OKRs, antes de entrar un poco a entender un poco mejor qué son, permiten una comunicación y una alineación de los objetivos a lo largo de toda la empresa, que todos sepamos cuáles son los objetivos de la compañía, de los directores, de las áreas, de los demás equipos. Eso fomenta también la transparencia. Los OKRs es algo que se publica y que todos pueden ver los objetivos y resultados claves de todos los demás. Es un proceso ágil, pues se define cada trimestre, se hace un chequeo a mitad de trimestre y se hace seguimiento semanal. Son ciclos mucho más cortos. Te ayudan a tener un foco en el día a día. Lo urgente siempre se come lo importante. Cuando hay una urgencia de un cliente, del jefe, de lo que sea, lo vamos a atender, y siempre es difícil dedicar tiempo a lo que realmente es importante, no es tan urgente. Los OKRs te ayudan a hacer foco porque tienes pocos objetivos con pocas formas de medirlos, que te permite tener una gran claridad en lo que tú has definido como lo realmente importante, y eso te va a ayudar a tener foco. También es una herramienta para incrementar el engagement de las personas, de los colaboradores, en el sentido de que no son objetivos que determina la empresa o el director general, son objetivos que cada persona o cada equipo
tienen que determinar por sí mismo. Y finalmente te lleva a un pensamiento visionario, te va a llevar a, son objetivos ambiciosos, te va a llevar te va a llevar a tener a pensar cosas diferentes y no cosas como lo que siempre has hecho en el pasado. Entonces, aquí voy a seguir con la introducción de los OKRs y les voy a preguntar cuál es su trabajo. Y ese es algo que cuenta Fred Kaufman, el VP de Recursos Humanos de LinkedIn, en conferencias y talleres que da, a donde toma el ejemplo de un equipo de fútbol para plantear la problemática de la medición de desempeño dentro de las empresas. Y hace la pregunta a las personas y les pregunta, bueno, ¿cuál es tu trabajo? ¿No? Y en general, lo primero que se nos va a ocurrir es decir, pues yo soy programador, yo programo, yo soy contador, yo saco la contabilidad, yo soy vendedor, yo genero ventas, etcétera. De la misma manera que en un equipo de fútbol, si le pides a el atacante cuál es su trabajo, te va a decir, pues es hacer goles y el portero es evitar que el equipo adversario haga goles y la defensa te va a decir, pues mi trabajo es defender, también evitar que nos hagan goles. Y cuando tú visualizas tu trabajo de esta manera, y si tú quieres optimizar, digamos, el desempeño de tu trabajo, corres el riesgo como suboptimizar el resultado del equipo o suboptimizar el resultado de la empresa. Por ejemplo, imagínense que en el fútbol pongamos unos incentivos individuales y le digamos al atacante, por cada gol que vas a anotar, vas a tener un bono de tanto. Y le vamos a decir a la defensa, por cada gol que vas a recibir, vas a tener una penalidad, vas a ganar menos. Y entonces pareciera muy racional y las empresas hacen sus incentivos de esa manera, sin siempre ver que eso puede tener consecuencias negativas para el conjunto, para el equipo, para la empresa. Por ejemplo, yo como defensor me va a convenir mejor perder 1-0 o ganar 5-4. Pues mejor perder 1-0, porque si pierdo 1-0, solo me metieron un gol, pero si gano 5-4, me metieron 4 goles y va a bajar mi ingreso. Como atacante, si mi incentivo es hacer goles, prefiero ganar 1-0 o prefiero perder 4-5. Pues lo mismo, voy a preferir perder 4-5 porque ahí hice 4 goles, voy a tener 4 bonos de gol, cuando si yo gano 1-0, solo hice un gol y voy a tener menos beneficio. Y hay un montón de ejemplos así, por ejemplo, los vendedores que tienen bonificación por venta pueden llegar a comportamientos en el cual van a vender algo que la empresa no tiene la capacidad de hacer o van a vender algo a un precio que no da tanta rentabilidad, porque al final ellos cobran una comisión sobre la venta. Y entonces, si le das un bono sobre la venta, van a optimizar la venta, pero no se van a preocupar por la rentabilidad de la empresa o por la capacidad de la empresa de ejecutar el proyecto. Entonces, esa problemática de cuando optimizas un sistema, puede que al mismo tiempo suboptimices el sistema completo y viceversa. Entonces, cuando incentivas el desempeño individual, puede tener efectos negativos en el desempeño del equipo o de la empresa, o viceversa. Dice Fred Kaufman que es un dilema sin solución. Dice que es inevitable, que él estudió 9, 10 años para buscar la solución a ese problema y no encontró la solución, porque si tú incentivas el individuo, generas una cultura de competencia y generas poca colaboración y los resultados de la empresa pueden sufrir. Pero si tú incentivas todo que tengan un solo objetivo, que es el objetivo de la empresa, ya no valoras la aportación de cada persona. Y puede haber personas que naturalmente no van a hacer el mismo esfuerzo que los demás, porque como son recompensados el resultado del conjunto, habrá gente que participa mucho del resultado del conjunto y gente que
tal vez aprovecho un poco del sistema y digo, pues, ¿para qué me esfuerzo tanto si al final de cuentas el conjunto va bien y yo voy a estar evaluado sobre lo que hace el conjunto? Eh, Como Fred Kaufman dice que no hay solución a ese problema, yo lo creo, no tengo 10 años para estudiar eso, le voy a tomar la palabra y creo que no tengo tampoco su capacidad intelectual. Si él no encontró la solución, voy a confiar en lo que nos dice. Entonces, finalmente, lo que nos dice es que tu trabajo no es hacer goles si eres un atacante, no es evitar goles si eres un defensor. Tu trabajo es ayudar al equipo a ganar. Todos estamos aquí para ayudar al equipo a ganar. Si el equipo está ganando y quedan 5 minutos del partido, el entrenador le va a pedir al atacante que regrese, que ayude a defender, ¿no? Y si el equipo está perdiendo y quedan 5 minutos del partido, el entrenador va a pedir a los defensas que se suban y que suman al ataque. A veces incluso está el portero que va y que hace un gol de último minuto de la cabeza. Se fueron todos a apoyar, ¿no? Entonces, ese es un primer punto, es que finalmente mi trabajo no es solo programar o hacer contabilidad, es ayudar a la empresa a ganar, ayudar al equipo a ganar. Entonces, entiendo eso, pero ¿cómo se puede resolver ese tema del equilibrio entre el subsistema, el sistema, el interés personal, el del equipo, el de la empresa, la cultura de colaboración y la competencia? Dado que nos explica que no hay una solución concreta, él dice, como no hay una solución dura de eso, hay soluciones soft, que tienen más que ver con la cultura y el liderazgo de la empresa. Eh, eh, También puede tener que ver con el propósito común. También los OKRs es un mecanismo que puede ayudar a eso. Eso no lo dice Fred Kaufman, pero es como una conclusión que yo planteo. Entonces, una forma de entender el propósito, una forma de volver a pensar cuál es mi trabajo es, por ejemplo, en Multiplica, ¿cuál es nuestro trabajo? ¿Qué consideramos que hacemos? Diseñamos páginas web que sean usables y bonitas, trabajamos para ayudar a nuestro cliente a cumplir sus metas de negocio, o trabajamos para mejorar la vida de millones de personas. Y las tres perspectivas son válidas, ¿no? Los tres es cierto. Hacemos páginas web, ayudamos a nuestros clientes a cumplir sus metas de negocio y mejoramos la vida de millones de personas. Eso de mejorar la vida de millones de personas, porque, no sé, al hacer la página de Infonavit, ayudamos a que haya una mayor colocación de préstamo y hace que más mexicanos tengan acceso a propiedad que no tendrían acceso a través de otras formas. Tiene un impacto grande, significativo, cuando ayudamos a un banco a cambiar su forma de entender las necesidades de sus clientes, relacionarse, atender a sus clientes en un afán de darles más oportunidades, como es el propósito de un Bancomer, o como mejorar su salud financiera y obviamente a la par mejorar el negocio del banco, ¿no? Son cosas que generan propósito y esos propósitos pueden ser parte de la solución para ese tema de alineación, interés personal, equipo, empresa, ¿no? El otro mecanismo es el trabajo sobre la cultura de la empresa, que aquí no voy a entrar porque sería ya otro taller y otro tema. Y al final lo que tenemos también son los OKRs. Los OKRs son un instrumento que vamos a ver que permite alinear objetivos, compartir una visión en conjunto de a dónde queremos llegar, de cómo medir objetivamente si estamos llegando o no y tener todos como que esa visión objetiva y compartida. Y es por eso que puede ser una herramienta tan relevante, tan importante para ayudar a resolver esa problemática que parece insoluble de la medición del desempeño de las empresas. ¿A dónde encajan los OKRs? Entonces, a nivel más alto está la misión, ¿por qué existimos? ¿No? Como Google, organizar toda la información del mundo y hacerla universalmente accesible. Después está la visión, que es un poco cómo vemos el futuro, a dónde nos vemos en 5 años para avanzar en el cumplimiento de esa misión, cuál es nuestra visión de lo que debe de suceder en los 5 o 10 siguientes años. La estrategia son las prioridades a nivel un poco macro y podría ser un horizonte de tiempo anual, por ejemplo, y debajo de la estrategia, para poder cumplir
puede estar ya los objetivos de los OKRs, que es en qué me voy a enfocar en el corto plazo, en qué me voy a enfocar en los siguientes 3 meses. Y los resultados clave serían cómo voy a poder medir y darme cuenta que estoy yo logrando no esos objetivos. Debajo de objetivo, también en lugar de tener resultados claves, podría tener cosas como iniciativas, proyectos, actividades, ¿no? Si quería de objetivo pasar a un nivel mayor de detalle. Los objetivos es qué quiero lograr en ese trimestre, es algo cualitativo, por ejemplo, mejorar la satisfacción de los clientes y se recomienda que haya entre 3 y 5 objetivos, no más, porque esos objetivos son como mis prioridades. Entonces, si tengo un montón de prioridades, ya no son prioridades. Incluso, no sé si saben, pero la palabra prioridad hasta no sé cuándo, era una palabra que solo existía en singular. No existía prioridades, solo existía prioridad. Y no sé si es en el siglo XVIII o XIX que la palabra empezó a... Porque antes lo que significaba prioridad era lo más importante. Y ahora, a veces, todo nos parece prioritario porque confundimos lo urgente con lo realmente importante. Eso nos puede ayudar a tener más claridad sobre lo realmente importante si logramos limitarnos entre 3 y 5 objetivos. E incluso cuando hacemos una primera implementación, si ponemos un solo objetivo, más que suficiente. El resultado clave es, ok, ¿cómo voy a medir ese resultado? ¿Cómo de manera objetiva, sin dejar a interpretación, me voy a dar cuenta si lo logré o no lo logré? Eso en general es cuantitativo. Vamos a ver que no siempre, pero idealmente es cuantitativo, es una métrica. Igual si tenemos entre 3 y 5 por cada objetivo, más que suficiente. Y un ejemplo de un resultado clave que corresponde al objetivo mejorar la satisfacción de los clientes es obtengamos un NPS score superior a 40. Es decir, hacemos la encuesta de satisfacción y si la satisfacción con el core de NPS superior a 40, decimos ya lo logramos. Ya, esa sí ya es una métrica, ¿no? Es algo cuantitativo que me permite realmente saber si lo estoy logrando o no. Existen varios tipos de objetivos. Operativos, algo que pensamos que podemos mejorar. Stretch goal, que es algo que deseamos alcanzar, pero no estamos seguros de poder lograrlos. Y moonshot, algo que parece realmente imposible, pero nos inspira y nos motiva. Entonces, las empresas tipo Google son especialistas de hacer moonshots, son súper agresivos, súper ambiciosos. La verdad, el sweet spot es tener stretch goal, cosas que si es puros objetivos operativos, no necesitas usar OKR, pues es lo que tú ya estás logrando y lo vas a mejorar un poquito, ¿no? Un stretch goal es algo que quieres lograr, no estás seguro de poder lograrlo, ahí sí vale la pena usar OKRs. Seguramente cuando inicias, es bueno estar en una mezcla de objetivos operativos y stretch goal, con una mayoría de stretch goal, y conforme va madurando la práctica, irse más hacia stretch goal más agresivos o incluso hacia moonshot, ¿no? Porque si tenemos objetivos demasiado ambiciosos desde el principio, puede que sea desmotivante al ver que no los logramos, ¿no? Y los resultados claves también existen principalmente de 3 tipos. Está el resultado clave base, que aplica cuando, por ejemplo, tú quieres mejorar algo, pero no sabes a dónde estás parado. Dices, es importante mejorar la satisfacción de los clientes, pero no tengo una medición objetiva hoy de la satisfacción de los clientes. Tengo la sensación que están contentos porque tal cliente habló bien de tal proyecto, pero nunca lo he medido objetivamente. Entonces, en este caso va a ser difícil que digas de qué tanto quieres mejorar la situación del cliente porque no sabes tu punto de partida. Está bien, vas a definir un resultado clave que es un baseline en el cual vas a decir, mi objetivo es, mi resultado clave va a ser que al final del trimestre esa satisfacción cliente esté medida. Y si está medida, pues me doy por satisfecho. Otro tipo de resultado clave que no es una métrica es un hito. Por ejemplo, puede ser sumamente importante que un proyecto se termine antes de tal fecha. Puede ser sumamente importante que al menos esté en tal país implementado, etc. Entonces, ese es otro tipo de resultado clave. Y el tercer,
que es el más deseable y el más común, es una medición objetivo del resultado esperado. Es una métrica. También existen diferentes tipos de métricas. Entonces, hay unas métricas que se llaman de salud, health metric que le llaman. Esas métricas no son buenos candidatos para hacer resultados claves, porque esos indicadores de salud, digamos, es algo que una empresa, un equipo, un área debe de estar midiendo todo el tiempo. No es algo que es específico con el objetivo que tenemos ahora en el, digamos, para ese trimestre. Siempre necesito saber mi rentabilidad, mi nivel de ventas, o en un equipo la velocidad, etcétera, ¿no? Incluso la satisfacción cliente podría ser un indicador de salud. Entonces, eso está bien de tenerlos y de tenerlos a la vista y de trabajar con esos indicadores de salud, pero no son buenos candidatos de resultados clave. El resultado clave es qué quiero alcanzar el siguiente trimestre y cómo mido eso, cómo mido lo que quiero alcanzar específicamente el siguiente trimestre. Si es algo que quiero alcanzar todo el tiempo, ya no es un resultado clave. Es una métrica de salud. Métricas positivas y negativas. Psicológicamente es más motivante para nosotros decir voy a conseguir 5 nuevos clientes de que voy a intentar no perder ningún cliente de los que tengo. El intentar las mismas métricas siempre las puedes formular positivamente o negativamente. Positivamente son métricas que van a empezar con frases como incrementar, mejorar, superar, y unas métricas negativas pueden ser como reducir, no perder. Psicológicamente es más motivante lo que vamos a ganar como beneficios al alcanzar los objetivos que el riesgo de lo que podemos perder si no los alcanzamos. Los dos motivan, ¿no? Pero uno es más motivante y el otro es más, te genera más urgencia y tal vez más estrés psicológicamente, es una recomendación. Otro es usar métricas relativas versus absolutas. ¿A qué me refiero con eso? Tal vez me puse como objetivo que voy a vender $1.000.000 el siguiente trimestre. Y entonces termina el trimestre y llego a 1.000.000. ¿Es bueno o es malo? A priori va a ser bueno, ¿no? Pero ¿qué pasa si sucedió en que el mercado tuvo un montón de demanda y yo hubiera podido vender 5 millones? Y mi competidor, el mismo tamaño, él sí vendió 5 millones, yo solo vendí 1. O a lo mejor no alcancé la meta, estoy a la mitad o estoy al 80%, pero en ese trimestre sucedieron un montón de cosas fuera de mi control que hacen que pues, no está tan mal. Finalmente, los números y los resultados siempre son, aunque sean mediciones objetivas que te dicen a dónde está parado, siempre son sujetos a interpretación. Pero si haces métricas relativas que definen tu progreso, eso siempre vas a saber si vas a la buena dirección o la mala dirección. Si tú has incrementado tus ventas un 30%, pues vas mejor que el trimestre anterior. Si tus ventas están un 50% arriba de tu competidor, pues vas mejor contra tu competidor. Entonces, pensar en ratios, en porcentajes, en métricas que son relativas, son más significativas de tu progreso real, porque te da un mejor contexto de cómo te ves contra ti mismo en el pasado, de cómo te ves contra la competencia, y un número absoluto no te da todo ese contexto, no es tan rico como métricas. Entonces, métricas relativas son buenos candidatos para resultados claves, y otras métricas que son muy buenas para resultados claves son lo que le llaman de leading metrics, y son métricas que te van a mostrar cómo va a ser el futuro, a la diferencia de métricas que te dicen cómo te fue en el pasado. Entonces, si yo mido mi nivel de venta o mi satisfacción cliente al final del trimestre, fantástico, sé que también me fue, pero ya no puedo hacer gran cosa sobre eso. Me dice qué pasó en el pasado, no me dice qué va a suceder.
Entonces no me puedo anticipar, tampoco me dice qué tengo que hacer para cambiar la tendencia o para mejorar. Métricas, leading métricas son métricas que me están avisando cómo va a mejorar mi resultado. Por ejemplo, si tengo un objetivo que quiero mejorar la satisfacción del cliente, puedo tener métricas de leading métricas que pueden ser como la cantidad de quejas que estoy recibiendo. O eso me sirve tal vez para, quiero medir el churn. ¿Cuánto quiero bajar el churn? ¿No? ¿Cuántos de mis clientes se van con la competencia? Entonces, si yo mido cuántas quejas estoy recibiendo y de repente me doy cuenta que las quejas están aumentando, puede que en ese momento que las quejas están aumentando, no estoy perdiendo clientes todavía, pero sí veo que hay un problema, los clientes se están quejando más que antes, algo hace que no están contentos y la consecuencia lógica de eso es que el mes que viene, el trimestre que viene, voy a empezar a perder clientes. Entonces, si quiero reducir el churn y dejar de perder clientes, un muy buen resultado clave es la cantidad de quejas, porque es un indicador predictivo. Conforme lo voy observando a lo largo del trimestre, me voy dando cuenta de lo que va a pasar en el futuro y puedo tomar acciones preventivas. Otro ejemplo puede ser si yo quiero incrementar la recompra con los clientes que tengo o mejorar la satisfacción de mis clientes. Existen reportes de nivel de felicidad del equipo. Por ejemplo, si soy como Multiplico, una consultora que doy servicio a clientes, y nosotros usamos un reporte que llamamos Nico Nico, a donde cada persona, cada día va a poner si está contento, si está triste, si está ni contento ni triste. Y eso gráficamente te permite ver de repente si un equipo lleva 10 días y todos están tristes, algo está pasando. Y en general, si no están contentos, no están a gusto trabajando, puedes estar seguro que en un mes, en 2 meses, el cliente te va a hablar y te va a decir que las cosas no están bien. Y entonces eso te permite, ese tipo de indicadores que te permite tomar acciones preventivas, ¿no? Ahí les di un par de ejemplos. Entonces, ¿qué característica tiene un buen objetivo? ¿Cómo sé que definí un buen objetivo? Tiene que ser inspirador. Entonces, es algo que tiene que aumentar mis ganas de levantar en las mañanas e ir a dar lo mejor de mí a mi trabajo. Si no es algo así, no es un buen objetivo. Es algo que creo que debo de hacer porque me lo pidieron, pero si no es algo que me inspira, no debería de tenerlo en mis objetivos. Es algo alcanzable. Es decir, está bien que sea ambicioso y que sea algo stretch, que me empuje a mejorar, etcétera, pero si es algo que es totalmente inalcanzable, que es totalmente loco, finalmente me voy a desmotivar y no voy a perseguir, no lo voy a tomar tan en serio ese objetivo, porque digo, como no hay ninguna oportunidad que se logre, pues ¿para qué, no? Tiene que ser alcanzable por el equipo, ¿no? Si el OKR está definido a nivel equipo, por la persona, si está a nivel persona, o por la empresa. Al final siempre dependemos de circunstancias, de los demás, tenemos dependencia a otras áreas, a los clientes, a los proveedores, dependemos de decisiones de los demás. Y nunca podemos garantizar un resultado, ¿no? Podemos garantizar hacer el mejor esfuerzo para llegar al resultado, pero tendríamos que ser omniscientes, omnipotentes para poder garantizar los resultados siempre. Pero lo que es importante es que mi objetivo, yo siento que estoy en mi esfera de acción o de influencia, que no es algo que depende totalmente de otro equipo, de otra área, del cliente, y que yo tenga cierta claridad de cómo yo puedo influir en ese resultado. Si no, es un poco lo mismo, va a ser desmotivante el objetivo. Tiene que ser alcanzable en un trimestre, ¿no? Si realmente me estoy poniendo un objetivo que es algo que se va a alcanzar en un año, ya estamos hablando de estrategia, ¿no? En 5 años estamos hablando de la misión de la empresa. Para que sea realmente un objetivo, un OKR, es algo alcanzable en un trimestre y es algo que debe de proveer valor a la empresa. Y ahí regresamos un poco en lo que hablábamos de que nuestro trabajo y cada uno de nosotros es ayudar a la empresa a ganar. Entonces, si el objetivo no le va a dar valor a la empresa y no va a ayudar a la empresa a ganar, tal vez no es un buen objetivo.
Eh, y aquí, ¿cómo podemos jugar tal vez para equilibrar lo que son mis objetivos personales versus objetivos de la empresa o versus objetivos del equipo? Es que los OKRs son muy flexibles y tú puedes, por ejemplo, alinear algunos de tus objetivos a los objetivos de la compañía. La compañía quiere lograr A, B, C y D, entonces yo me aseguro que al menos 2 de mis 3 objetivos estén alineados a eso. Pero después a mí me importa también mucho eh, crecer y aprender y mejorar tal skills que puede que no sea la prioridad de la empresa o del equipo, pero es importante para mí. Entonces también voy a poner ese objetivo ahí dentro de mis OKRs. Entonces, eh, a priori, la mayoría de los objetivos personales del equipo van a aportar valor a la empresa, pero vale la pena hacerse esa pregunta y ver si mi conjunto de objetivos están enfocados a proveer ese valor a la empresa. Si están solo enfocados a proveer valor para mí mismo, pues voy a ser como el atacante que cuando mi equipo está perdiendo no quiero regresar a defender, no va a ser bueno para la empresa y a largo plazo tampoco va a ser bueno para mí. Pero si solo estoy sacrificándome para los objetivos de la empresa, tampoco va a ser algo muy motivante para mí y pues tampoco voy a ser tan productivo y también a la larga tampoco va a ser tan bueno para la empresa. Entonces, ese es otro elemento importante, proveer valor a la empresa con esas sutilezas y ese equilibrio que la flexibilidad del sistema de OKR permite perfectamente hacer. Ahora vamos a ver qué es un buen resultado clave. Un buen resultado clave es algo ambicioso, es decir, si es algo que sé que voy a lograr, pues ya es aburrido. Si yo digo voy a subir las ventas un 20%, pero ya tengo los pedidos apalabrados con los clientes y ya sé que esa venta de 20% más ya está ganada, entonces ¿para qué me lo pongo? Porque no es un reto y no me va a llevar a pensar nada diferente, a hacer nada diferente, a aprender nada de nuevo. Entonces, no tiene chiste tener resultados claves que no sean ambiciosos. Tiene que ser específico, ¿no? Decíamos, que se pueda medir objetivamente y que no sea sujeto a la interpretación. Por eso las métricas son tan poderosas para definir resultados claves, por eso esas métricas relativas son mejores que absolutas. Eh, Después tiene que medir el progreso, es decir, eso también es una razón por la cual tener métricas relativas. El, Estoy contento si logro mi objetivo de venta, ¿no? Qué bien, llegué y vendí $1 millón de dólares o el objetivo que sea. Pero algo que es muy motivante para el ser humano es estar creciendo y estar aprendiendo todo el tiempo. Entonces, si yo puedo medir ese progreso más que el número absoluto, puede hacer que el resultado clave sea todavía más motivante, ¿no? Como los OKRs finalmente eh, es algo, vimos que los resultados en sí no los controlamos tanto. Lo que controlamos es hacia dónde ponemos los objetivos, hacia dónde nos queremos dirigir. Y también controlamos el esfuerzo, la motivación, la energía que le vamos a poner para intentar obtener esos objetivos. Y entonces, finalmente, una visión un poco provocadora sobre los OKRs, es decir, no está ni siquiera hecho para que alcances objetivos extraordinarios. El objetivo de los OKRs es que te desarrolles, que aprendes, que experimentes, que crezcas como profesional y que crezcamos como equipos y que crezcamos como empresa. Entonces, vale mucho la pena que el resultado clave esté orientado a medir ese progreso. Cómo incrementa el conocimiento, la capacidad, etcétera. Y puede ser que tú digas, no, es que incrementé un 50% las ventas. Y está bien, porque si incrementaste un 50% las ventas y que era muy ambicioso, seguramente eso te está midiendo cómo has progresado como vendedor. Seguramente has desarrollado nuevos skills, has abierto nuevas puertas, has inventado nueva oferta de valor o algún nuevo producto, has hecho cosas que antes no hacías y has crecido y has aprendido en ese proceso. Entonces, medir el progreso es algo que lo hace como
muy motivante y hace el sistema de OKR muy eficiente, porque si te obsesionas solo por el resultado, que es algo que no depende de ti, vas a estar muy frustrado en tu vida profesional. Pero si te enfocas a tu crecimiento, tu aprendizaje, el progreso y el valor adicional que estás aportando a tu equipo, a la empresa y al cliente, ahí no puedes perder, porque eso depende de ti, depende de cómo te levantas en la mañana y de tu motivación y del esfuerzo que va a hacer. O sea, eso vas a ganar o vas a ganar. Intentar captar eso en tus resultados claves, que eso sea lo que estés midiendo. Lo hace muy motivante y lo hace sumamente eficiente. Finalmente, alineados, es decir, es un sistema fantástico para que tú puedas entender dependencias que tienes con otros equipos, para que puedas ver los objetivos también que tiene la compañía y que tú puedas entender mejor cuál es tu rol, cuál es tu trabajo. Tu trabajo no es solo hacer la página web, tu trabajo es contribuir a que el equipo gane. Y si estás entendiendo mejor lo que quiere el equipo, lo que quiere la empresa, y cómo pretenden llegar a eso, es más fácil que empiezas a entender cómo tú le puedes dar más valor, ¿no? Y cómo puedes alinearte. Y también pensar en resultados claves que incentivan el comportamiento deseable. Siempre es un poco riesgoso las mediciones en el sentido de que altera el comportamiento. Lo que empiezas a medir es lo que terminas obteniendo. Entonces, como el ejemplo que tomábamos antes del vendedor que no se preocupa por la rentabilidad o por la calidad del servicio, porque su incentivo está todo orientado a la venta. Hay ejemplos incluso divertidos de un call center que le dice a la gente, pues mira, tu objetivo va a ser que para seamos muy eficientes, que las llamadas no pasen de 2 minutos. Entonces, ¿qué empieza a hacer los del call center? Pues al momento de que la llamada llega a 2 minutos, cuelgan. Y así siempre están en su objetivo y tienen su bono. Y es una experiencia terrible, horrible para el cliente de que les colgaron y no terminaron ni de escucharlos ni de contestarles. Y eso perjudica finalmente la empresa. Es un ejemplo de resultado clave que no está bien pensado para incentivar los comportamientos que realmente deseamos que se generen, ¿no? Entonces, eso requiere un poco de reflexión y creo que requiere también un poco de prueba y error. Va a pasar a veces que de buena fe pones un resultado clave y te das cuenta que las cosas no están mejorando como deseabas y lo ajustarás. ¿Cómo se cocinan? ¿Cómo se comen los OKRs? ¿Cuál es el proceso que podemos usar para implementarlo? El modelo CRAFT, que viene del mismo libro que cité un poco antes, de Ben Lamort, que es Objective and Key Results, y de Paul R. Niven, hablan de CRAFT para Create, Refine, Align, Finalize and Transmit. Recomiendan que un par de personas del equipo hagan un borrador, que después lo presentan con todo el equipo y que ahí lo afinen. Al final, después que lo alinee con los demás equipos, que vean independencias, y puede haber workshop para eso, donde uno empieza a ver los objetivos de las demás áreas, demás equipos, etcétera, y en base a eso lo puedes ajustar, que eso es bien interesante con el ejercicio porque el ver los objetivos de los demás muchas veces te abre la mente a posibilidades que no has explorado y dices, chin, no pensaba en eso, pero eso sí es sumamente importante. Yo también quiero participar de eso y puedes tomar el mismo objetivo del otro equipo, ¿no? O no tenías tan claro que para tu objetivo necesitabas ayuda del equipo o que ese otro equipo necesita tu ayuda para su objetivo. Entonces, ese ejercicio de alineación es relevante. Para finalizar, lo presentas a tu superior para que te lo valide. Eso para empresas tradicionales, con management tradicional. Empresas que tienen autogestión tal vez no aplica o aplicaría un tipo de validación diferente. Y lo transmites, comunicas tus OKR al resto de la organización. Entonces, es un resumen de un proceso para llegar a definir tus OKRs, pero hay un montón de otras formas de hacerlo. No es prescriptivo OKR que lo tengas que hacer de esta manera, ¿no? Lo puedes adaptar a tu forma de trabajo, con tu equipo, sus hábitos, etc. El seguimiento es sumamente importante. En general, lo que recomienda cada semana el equipo va a actualizar su probabilidad de éxito de cada OKR para ver qué tan confiamos que vamos a llegar a la meta o no.
vamos a celebrar los logros de la semana anterior. Es bien importante porque los OKRs son ambiciosos. Entonces, si está muy bien que no los alcances o que no los alcances todo, es normal si son ambiciosos, ¿no? Pero eso puede ser un poco desmotivante. Hay que cuidar eso, no enfocarnos solo en lo negativo, en lo que no estamos logrando y dejar de ver todas las cosas que sí estamos logrando hacer. Entonces, importante que el equipo también cada semana se dé sus palmaditas de, oye, eso y eso y eso sí lo hemos logrado, y decidir acciones concretas para la siguiente semana. Si no hay un seguimiento semanal, la probabilidad que los objetivos se concreten por magia al final del trimestre es prácticamente nula. Puede haber otro tipo de seguimiento, 2 veces al mes, 1 vez al mes, pero súper importante acortar los ciclos, ¿no? En el cual uno va midiendo y va tomando acciones. Hay un check-in en la mitad del trimestre, que es como un reality check, de decir, pues ahora sí, midamos el resultado y veamos a dónde estamos de eso, y ahí defines ajustes y cambios que son más de la estrategia de tus OKRs, ¿no? Que son, pueden ser decisiones un poco más fuertes, más importantes que las que toma tu estatus semanal, que son decisiones tal vez más orientadas a tareas, actividades, y no a cuestionar tal vez la estrategia. Y al final del trimestre hacen el grading, que es la evaluación final. Entonces, el método estricto de OKR o tradicional es cada resultado clave es evaluado entre 0.1 y 1. 1 es lo resolviste al 100%, 0.1 es muy malo. Consideran que el sweet spot es tener entre 0.7, 0.8, porque si tienes más que eso, lograste todos tus objetivos, no eres lo suficiente ambicioso, y si estás en 0.4, 0.5 abajo, probablemente tus objetivos son demasiado ambiciosos. Entonces, esa es una forma de hacer la evaluación. Eh, Nosotros en Multiplica lo simplificamos un poco, y hay otras empresas que lo simplifican así, simplemente alcanzado o no alcanzado. Y creo que hay un tercer estatus que puede decir abandonado o algo así. Pero no, es no alcanzado, alcanzado y rebasado. Esos son, para nosotros es suficiente ese semáforo para decir lo logramos, no lo logramos, ¿no? Porque medir entre 0.1 y 1 creo que funciona bien culturas de matemáticos, ingenieros, que les gusta la medición súper precisa. Nuestra cultura no está tan orientado a eso, y más lo simplificamos, más fácil creo que es la adopción. Y finalmente, compartirles 3 lecciones aprendidas en esos primeros intentos, experimentos que estamos teniendo de implementación de OKR. Es lo difícil que es pensar en resultados versus actividades. Es decir, siempre todos los equipos, cuando empiezan a hacer sus OKRs, lo que ponen como resultados claves son actividades, no son resultados. No ponen incrementar NPS de a 40, o no ponen cosas así, le dicen vamos a hacer, por ejemplo, entrevista con cada director del cliente para ver qué tan contento están, y vamos a reducir el tiempo de tal entregable para que estén más contentos. Y entonces es muy natural, o sea, todos tenemos esa tendencia. Estamos acostumbrados a pensar en actividades, estamos acostumbrado a pensar, mi trabajo es desarrollar pantallas. Entonces, si desarrollo pantallas más bonitas y hago más pantallas en menos tiempo y hago pantallas de mejor calidad, con eso estoy bien. Pero si piensas, mi trabajo es ayudar a la empresa o el equipo a ganar, entonces es un poco más difícil, porque no te dice específicamente qué es lo que tienes que hacer. Y puede que sea hacer más pantallas, pueden que sea hacer menos pantallas, puede que sea dejar de hacer pantallas y ayudar a tu compañero que está sufriendo con programación, si es que sabes de programación, o si no, hasta servirle el cafecito, irle a pasear a su perro para que él tenga más tiempo para programar, qué sé yo. O sea, te pone a pensar de modo diferente, pensar en resultados versus actividades,
pero es sumamente difícil, es contraintuitivo. No pensamos naturalmente en resultados, pensamos en actividades. Una forma de darle la vuelta es que salgan primero actividades, que uno se dé cuenta, listé actividades, no listé resultados claves, no son métricas, no son mediciones objetivas. Entonces me hago la pregunta, cuando quiero hacer tal entrega o quiero hacer tal trabajo, ¿qué beneficio espero que ese trabajo, esa entrega, genere al equipo, a la empresa, al cliente, al usuario, al mundo, al universo, ¿no? ¿Qué beneficio se va a generar con eso? Y ¿cómo puedo medir ese beneficio? Y esa puede ser la forma de pasar de las actividades, tareas, a realmente pensar a esos resultados y hacer bien sus resultados claves. Otra cosa que aprendimos es, no funciona, no es algo que vas a resolver trabajando más. Es algo que te va a llevar a tomar acciones decisivas. Entonces, si el objetivo es ambicioso, nuevamente, no lo vas a resolver con lo que hacías antes. No lo vas a resolver haciendo un poco más lo que hacías antes, porque no va a ser suficiente. Si ya estás trabajando 8 o 10 horas al día, no por trabajar 16 o 18 lo vas a poder resolver. Entonces, yo tengo un ejemplo que me viene a la mente, que es, eh, nosotros estamos en un camino hacia la autogestión y entonces tenemos como un challenge de entender qué significa eso y cómo se come, cómo se hace la autogestión. Entonces, una de las cosas que es un cambio radical en una empresa autogestionada con una empresa gestionada tradicionalmente es que la empresa autogestionada, en teoría, son los colaboradores que deberían de definir las reglas. Pero en una empresa tradicional es el management, o es la empresa, o son las áreas de recursos humanos que van a definir las reglas y después las personas van a aplicar. Es tan disruptivo, es tan diferente ser una empresa autogestionada que no es por magia de un día para el otro que todos los colaboradores toman conciencia de decir, si aquí hay un problema que se resuelve estableciendo ciertas reglas, no estoy en una empresa que tengo que esperar que lo defina la empresa. Yo tengo que ser parte de la solución, yo tengo que establecer esas reglas, etcétera. Y entonces, son cosas de cultura, son cosas un poco abstractas, que no es siempre sencillo entender qué acción llevar para llegar al resultado, pero una de las iniciativas que tomamos para eso es justamente implementar OKRs. OKRs es un mecanismo que permite que las personas, que los equipos definan sus propios objetivos y se pongan a trabajar para alcanzar esos objetivos. Entonces va en ese sentido, en el cual no es exactamente la empresa que dice, yo espero que ustedes cumplan esos objetivos y nosotros trabajamos, pero es un mecanismo en el cual ellos definen sus objetivos y trabajan para alcanzar esos objetivos. Es ese cambio de chip hacia la autogestión, hacia la autonomía, hacia esa toma mayor de responsabilidad. Y entonces dijimos, ok, usemos los OKRs, intentemos implementar OKRs para resolver eso. Y me empezó a tomar un montón de tiempo porque tenía que capacitarme y leer libros y después trabajar con los equipos y ayudar a que hagan sus OKRs, etcétera. Y me di cuenta en mitad de camino que no iba a tener el tiempo para hacer todo eso. Y un día tomé la decisión de contratar un coach. Entonces, incluso contratamos 2 empresas que están dando un acompañamiento y que están haciendo coaching con personas dentro de la organización enfocados a ayudarnos a implementar OKRs. Entonces, ya veremos qué también nos va la implementación o que también lo resolvemos, pero entendí que no iba a ser con más horas de mi tiempo, que no iba a ser, el impacto no iba a ser tan grande, tenía que tomar acción decisiva. Y la acción decisiva, en este caso, era contratar un externo para que nos ayudaran con eso. Puede empezar que en algunos casos no es tan fácil porque pues, si no eres el jefe no puedes contratar, no puedes delegar, pero la verdad todos podemos delegar, o sea, todos tenemos nuestra esfera de influencia, de poder de acción, y todos podemos cambiar el chip a que mi respuesta automática a resolver cualquier problemática sea trabajar más, no. ¿Cuáles son las acciones decisivas que realmente me van a dar el resultado?
Otra lección aprendida es aprende, experimenta y diviértete. Es decir, otra vez, los objetivos son ambiciosos, no lo vas a lograr haciendo lo que siempre has hecho en el pasado. Entonces tienes que aprender cosas nuevas y tienes que probar cosas nuevas. Entonces el estar constantemente aprendiendo, experimentando, es algo divertido, es algo motivante. Y yo creo que una buena forma de verlo es verlo un poco como eso, son experimentos, es un juego, se vuelve divertido. Quiero ver cómo llego al siguiente nivel, como en el Mario Bros. Y no es restarle seriedad al trabajo, el trabajo es importante, es serio, hay objetivos que estamos seriamente comprometidos y que queremos alcanzar, pero ese enfoque al aprendizaje, a la experimentación y a volverlo algo divertido, pienso que es un mejor camino para que se adopte y para que funcione. Y vuelvo a insistir sobre lo importante del seguimiento semanal. Yo he hecho sesiones con mi equipo reducido inmediato cada semana para ver cómo íbamos con OKR, y en cada sesión se generó una discusión con el equipo sobre qué estábamos logrando, qué estábamos avanzando, qué no estábamos avanzando, y en cada sesión hubo sugerencia de todos sobre qué íbamos a hacer esa semana, qué iba a ser lo más importante, y después me di la tarea de comunicarlo hacia toda la organización para que transparentemente todos sepan, mira, esas son las prioridades que estoy trabajando, las cosas que estamos queriendo resolver, pero el seguimiento semanal nos ha hecho tomar un montón de acciones, ¿no? Algunas funcionaron súper bien, otras menos, etcétera, pero sin eso es muy difícil llegar a los objetivos, ¿no? Y hasta aquí llegué. Ese es como el final de la presentación. Ya llegamos también al final del tiempo. Si alguien tiene algunas preguntas, pues podemos contestar. Y si no, lo dejaríamos acá. Gael, muchísimas gracias. Pues estuvo muy buena la presentación, pues creo que fue bastante clara y con los ejemplos que diste, como que las personas pudieron como entender bastante el tema. Tenemos es un comentario de Gabriel Porras que nos dice, no es una pregunta, solo una felicitación, muchísimas gracias. Creo que quedaron bastante claros los conceptos y te agradecemos, Gael, pues por tu participación en nuestras Open Sessions para poder como compartir toda esa información que va a hacer que nuestras metodologías y nuestros procesos sean muchísimo mejor. No, gracias a los que participaron, escucharon, y gracias por el comentario positivo. Se aprecia. Diana también nos dice muy buena presentación, todo súper claro. Fabiola sí creo que nos pregunta aquí, ¿cómo defines si un objetivo es ambicioso o no cuando es algo que nunca se ha hecho? Ok, me encanta la pregunta. Eh, yo, cómo lo he hecho y cómo me he preguntado si mis objetivos eran ambiciosos o no, es con el grado de incomodidad que me generaban mis objetivos. Entonces, por ejemplo, definimos un objetivo de venta para ese último trimestre superior a la venta total del año anterior. No hay duda que es ambicioso. Incluso estamos a 2 semanas de terminar el trimestre y está bien difícil finalmente llegar a esa meta. Pero cuando empecé a hacer ese objetivo comercial, lo hablé con Josefina, nuestra directora comercial, lo hablé con un par de personas clave de la empresa que participan de los procesos, revisamos un poco cómo estaba el pipeline de venta y al principio el primer objetivo era la mitad de ese, o incluso menos de la mitad de eso. Pero como vimos que teníamos bastante ventas ya que se podían cerrar, lo subimos. Y en 2 o 3 días, después de platicar con 2 o 3 personas diferentes, casi lo tripliqué, el objetivo inicial. Y cuando llegué a ese objetivo final y lo miraba, yo sentía casi una pequeña angustia, o sea, sentía algo, era como, está bien loco ese objetivo, no, pero no es un objetivo irracional. Parece enorme en un trimestre todas las ventas del año anterior, pero veníamos del Q3 a donde hicimos eso. O sea, en Q3 vendimos prácticamente lo mismo que todo el año anterior.
y teníamos una serie de ventas por cerrarse ese trimestre. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que es ambicioso? Es eso, es esa incomodidad, que no está al punto que yo no tome en serio mi objetivo. Es decir, nos quedan 2 semanas y seguimos ahí todos diciendo, a ver cómo lo sacamos, y todos estamos empujando a ver con quién cerramos la venta. Eh, y, y no es algo que decimos es totalmente descabellado, es imposible, pero es ese sentimiento, esa incomodidad de como, oh, eso no estoy muy seguro que lo podamos lograr o que lo vayamos a lograr. Y ahí digo, ok, eso es suficiente ambicioso, ese sentimiento. Y la otra cosa interesante es que a veces pensamos, no, es que si no cumple el objetivo es un fracaso y está mal, pero los OKRs no están para eso. Ahorita ese trimestre es muy probable que no lleguemos a esa meta, pero el hecho de que la meta sea tan ambicioso nos ha llevado a hacer un gran esfuerzo y nos ha llevado a pensar cosas diferentes, a probar cosas nuevas. Eso de por sí es más valioso que el objetivo final. De esos experimentos, de esos aprendizajes, tal vez es lo que nos va a dar el crecimiento del año que viene, de lo que estuvimos explorando ese trimestre, aunque el resultado no se dio ahora. Y lo otro es que es tan ambicioso el objetivo que aún llegando a la mitad o al 70% del objetivo, tenemos un resultado que es excelente para la empresa. Bueno, Mariana también nos hace una pregunta. Nos dice, hola Gael, me llamó mucho la atención el tema de la autogestión. Yo trabajo en la parte de ventas dentro de un banco y aunque han tratado de implementar el sistema de OKRs con sesiones semanales, trimestrales y mediciones, el tener una administración tradicional hace que se desvíe el objetivo que se está buscando, ya que no están alineados los objetivos del banco con las metas que bajan a los empleados. En el caso de una empresa tradicional, ¿qué recomendarías para implementar este tipo de estrategia? Acompañarlos de gestión del cambio cultural y organizacional. Por ejemplo, los OKRs son fáciles de entender conceptualmente, pero son bien difíciles de implementar. Y entonces, yo sé que nosotros, por ejemplo, en la cultura de Multiplica, no es tan sencillo hasta conceptualmente entender bien y pensar en resultados en lugar de actividades, etcétera. Pero ese no es el mayor reto, porque eso lo resuelves con capacitación y con esos webinars y con acompañar a los equipos y con un poco de paciencia hacen su curva de aprendizaje y llega un momento que todos tienen cierta claridad de cómo funciona, cómo se hace OKR. Eh, los cambios de cultura, los cambios de chip es algo que es más complejo. Por ejemplo, yo acompañé esa parte de dar los cursos, las pláticas de OKR y explicar y acompañar de coaching. Y el coaching que contraté no es un especialista de implementación de OKR, porque incluso no estoy muy seguro que hayan en México. La gente con quien he hablado y consultores que he encontrado de eso están en Estados Unidos, en otros lugares. Pero al final el tipo de coaching que contraté eh, ayuda un poco al cambio de chip, porque es un coaching que trabaja con las personas, es un coaching tradicional. Entonces, hace que las personas reflexionen sobre cuáles son tus objetivos, cuál es tu situación actual, cuáles son las opciones de soluciones que tienes y qué solución te comprometes a implementar. Entonces, eso, orientado a OKRs, creo que es una parte soft que puede ayudar a que no se desvíe porque estás a la par ayudando al cambio de chip tu rol no es recibir instrucciones de arriba, tampoco es transmitir esas decisiones, orientación de arriba a los de abajo. Te estamos cocheando a ti para que tú también sepas a cochear a los demás y estamos favoreciendo un poco ese cambio de forma de liderazgo dentro de la organización. Y después, entonces ese tipo de coaching puede ayudar o formar los mandos medios a técnicas de liderazgo en el cual aprenden a confiar más en los equipos, aprenden a cochear a los equipos en lugar
y después puede haber un trabajo muy interesante con el equipo directivo, que no siempre es fácil llegar a este nivel, pero el cambio empieza por arriba, es decir, el cambio cultural. Si desde arriba no estamos convencidos de que se tiene que hacer el cambio, si no definimos con claridad el cambio, si no vendemos por qué ese cambio, si no encarnamos el cambio, es decir, si yo me comporto como un jefe capataz, pero le pido a los equipos que se autoorganicen y les digo, los Scrum Masters no son sus jefes, no cuadra el sonido con la imagen, no va a funcionar porque tengo como un doble discurso, o peor, tengo un discurso, pero mis acciones no están en línea con eso. Y entonces, la toma de conciencia idealmente se hace desde arriba, que ellos puedan encarnar este cambio, que ellos mismos pidan a la organización que les hagan responsable de hacer ese cambio. Si ven que yo no me comporto como les pido a ustedes, llámenme la atención, ¿no? Y después que exijan a que todos refuercen esos comportamientos. Si fulano se está comportando otra vez como muy vertical, llámenle la atención. Ni siquiera es mi rol yo de jefe de hacer eso. Eso se puede hacer cuando el equipo directivo está a ese nivel de toma de conciencia y eso es lo ideal. Si no, sí puedes trabajar el cambio desde los equipos y desde un nivel más bajo, a donde la recomendación es identificar tus early adopters, la gente que está entusiasmado genuinamente por esa conceptualización de OKR y con ellos intentar trabajarlo de esta manera y buscar un mando medio que apoye esa manera de ver y que te va a dejar hacer un poco de trampa, de hackeo de tu cultura, porque te va a dejar aplicar los OKRs como tú lo quieres llevar, te va a dejar hacer una pequeña excepción al proceso, él va a tener ese poder, él va a tomar el riesgo de pedir perdón en lugar de pedir permiso, y empezar a tener como resultados muy buenos con esos equipos. Y de ahí después te regresas con el equipo directivo y dices, mira, aquí hicimos las cosas un poco diferente, tampoco respetamos las reglas de la empresa, es un pequeño experimento lo que hicimos, la toma de riesgo es pequeña, no tuvimos que gastar dinero ni nada, y están esos resultados extraordinarios, ¿cómo lo ven? Y entonces eso puede generar que digan, ah, sí, está interesante, ¿qué hicieron diferente? Y que de ahí se vaya toda la organización. O sea, en la teoría siempre es muy fácil dar consejos. Yo sé que es muy complicado, complejo hacer los cambios, ¿no? Y ser exitoso en esos cambios, pero la teoría, pues ahí están las respuestas, ¿no? O ejes de reflexión. Bueno, finalmente, la última pregunta que nos dicen, cuando no alcanzas el resultado esperado de un OKR, como el caso que estabas comentando anteriormente, ¿lo repites para el siguiente periodo o lo cambias cada trimestre de acuerdo a tu aprendizaje? Depende si cambió la estrategia, depende qué haya cambiado en el trimestre. Puede que tú no alcanzaste el objetivo, pero que el objetivo ya no sea relevante. No sé, querías mejorar la satisfacción de tu cliente y tu cliente en el trimestre no lograste mejorar la satisfacción y ya te despidió. Entonces ya no hace caso medir ese cliente ya lo perdiste, ¿no? Va a depender, si te das cuenta que es muy válido, por ejemplo, que lo mantengas varios trimestres, porque hay cosas que requieren más tiempo para resolverse, y sobre todo cuando empiezas, ¿no? Pero si finalmente son demasiados trimestres, si son un año o más, entonces tal vez ya son métricas de salud, ya no es algo que tengas que tener en tus OKRs, es algo que tienes que siempre prestar atención y siempre mejorar, no es algo que específicamente tienes que resolver en el trimestre. Entonces, no sé si es muy satisfactoria la respuesta, pero realmente va a depender del contexto. No hay nada de malo de mantener un mismo OKR de varios trimestres. Si se queda toda la vida, ya no es un OKR, ya hay que quitarlo. Y depende mucho de lo que va cambiando en tu negocio. Incluso hay casos que vale la pena abandonar un OKR o cambiarlo en mitad de un trimestre. Hay situaciones que pueden justificar hacer eso. Hay un cambio grande en la estrategia, en el mercado, en lo que sea. Eh, es un esquema que es sumamente ágil y está pensado para ser ágil, no para que esté en piedra y que no lo cambies.
Bueno, Gael, muchísimas gracias. Ya, esas es como las últimas preguntas que tenemos. Sí nos dice Mariana que sí, ¿cómo puede estar en contacto contigo? ¿Cómo te puede Ah, encontrar para futuras conferencias o pláticas? mi mail es Gael, Gael, como el actor mexicano Gael García, @multiplica.com. Y ahí me puede contactar. Y también en la página multiplica.com están los datos de contacto aquí de la oficina de México, dirección, teléfono, todo. Y con Perfecto. mucho gusto estamos en contacto. Listo, ahí puse también en el chat el correo que nos acabas de dar. Gael, muchísimas gracias. Bueno, Gracias entonces, a todos. ajá, a todos los asistentes les agradecemos su participación y esperamos que nos acompañen en futuras Open Sessions. Gael, mil gracias. Bonito día. Lo Hasta mismo luego. para ti. Hasta luego.